Una tierra donde el barro cuenta historias, el viento susurra el pasado y cada rincón resguarda un tesoro. Bienvenidos a Coro, Historia y Encanto. Hola a todos, qué gusto que nos acompañe. Hoy iniciaremos un viaje fascinante por la primera capital de Venezuela. Prepárense para descubrir por qué Santa Ana de Coro es patrimonio de la humanidad. Comenzamos. Para entender la grandeza de esta ciudad debemos viajar en el tiempo y qué mejor lugar para empezar que este. Nos encontramos con Salvador Garbán, quien nos va a hablar sobre la icónica Cruz de San Clemente. Hola, Hola, Rosario, bien, ¿y ¿cómo está tú? todo? Bienvenido. Gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Por qué la Cruz de San Clemente es considerada el corazón de la fundación de Coro y la evangelización en Sudamérica? Bueno, primeramente, Rosana, ahí donde está la Cruz de San Clemente, fue ese punto exacto donde se realizó la primera misa en toda Venezuela. Bueno, no solamente en Venezuela, en toda América del Sur. En 1527, un 23 de noviembre. Por eso que este monumento simboliza la evangelización en nuestro país. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Al ser Coro patrimonio de la humanidad, ¿qué impacto tiene hoy esta cruz para el turismo religioso de la región? Bueno, como te estaba comentando, ya que ahí es un monumento de donde se realizó la primera misa, es un punto, un atractivo turístico que llama mucho la atención de las personas, ya que, wow, o sea, fue donde se realizó la primera misa en toda América del Sur. O sea, no fue en Brasil, no fue en Perú, no fue en Argentina, ni en Chile, ni en Ecuador, fue en Venezuela, fue en Falcón, Claro. fue en nuestra ciudad Santa Ana de Coro, ahí en ese punto donde está esa cruz, había un árbol de cují que le dio sombra a toda esa primera misa. O sea, la magnitud y lo sorprendente de saber que nosotros somos patrimonio cultural de la humanidad y donde se realizó la primera misa en toda América del Sur. O sea, somos la historia. Ok, chévere. Ajá, ahora pasemos a hablar del turismo local. ¿Cuáles son los mayores puntos de interés del centro histórico? Los mayores puntos de interés del centro histórico, bueno, como tal, yo veo el centro histórico como un museo de cielo abierto. O sea, todo el centro histórico para mí es un atractivo turístico, ya que, bueno, tenemos la Cruz de San Clemente, tenemos la iglesia de San Clemente, la iglesia de San Francisco, tenemos lo que son eh, casonas del siglo XVIII, como la Casa del Sol, Balcón de los Alcayas, la Casa de las Ventanas de Hierro, que fue la primera casa con ventanas de hierro. Está la casa del obispo Mariano Talavera, que también es conocida como la Casa del Tesoro, pues se dice que ahí guardaron un tesoro que todavía no ha sido encontrado. También tenemos lo que es la parte del Paseo Alameda, que es un paseo peatonal, donde consigues distintos prestadores de servicio, te diriges hasta el Paseo Talavera, consigues dos museos más muy importantes, que es el Museo de Arte y está el museo judío, que ahí donde está la Mikve y está como digamos la réplica de un del santuario de los judíos, pero de cada palabra. Ok, chévere. Ajá, vamos con la siguiente pregunta. Okay. ¿De qué manera el turismo social beneficia directamente a la comunidad local de esta zona? Ok, bueno. Estamos hablando que alrededor del centro histórico, ahí está lo que es el Consejo Comunal Territorio Social. La mayoría de esa familia, de esa comunidad, vienen siendo algunas descendientes de esas casas
ya que todo alrededor sigue siendo patrimonio cultural, ¿cierto? Estas son casas del siglo XIX, siglo XX, sumamente. Y esas personas de la comunidad han aportado a la historia del centro histórico. También como los artesanos también que pertenecen en el centro histórico viven alrededor de lo que es el centro histórico y han aportado también a lo que es la dinamización del centro histórico. También hay que acotar que por lo menos lo que es el INATUR Falcó, la Secretaría de Turismo, la Corporación de Turismo, realizan turismos sociales en el centro histórico y siempre abarcan lo que es la comunidad del centro histórico para que los niños y niñas en planes vacacionales le hacen recorrido por el centro histórico para que esos niños sigan conociendo sobre su historia, sobre su patrimonio y en un futuro sean aquellas personas encargadas de dar la información y dar la historia del centro histórico de Córdoba. Ok, chévere. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Estamos para servir. Caminar por esas calles es literalmente pisar la historia viva de América, pero esto es solo el comienzo. Ya volvemos. Impecable. Auténtico. Y siempre tú. Ubícanos en @mensaura2026. Llegó el momento de ponernos curiosos. Abran bien los ojos y los oídos porque hoy arranca el dato curioso. ¿Sabías que la Casa del Sol opta su nombre por su fachada que tiene tallado un sol, lo que representa el dios Sol? A un lado tiene tallado una paloma, lo que representa el Espíritu Santo, y del otro lado se encontraba el Cordero, que representa el Hijo, lo que todo junto representa la Trinidad Divina. El arte no solo se encuentra en los grandes museos, muchas veces se moldea en el silencio de un taller, con paciencia, tradición y con manos que hablan sin decir una palabra. Hoy nos acompaña el artesano Jesús Méndez, quien nos va a hablar de su vida y de su arte. ¿Cómo está, señor Méndez? Muy bien. Voy a hacerles una preguntita sobre su arte, cómo inició y usted nos va a responder. ¿Cómo nació su amor por este oficio? ¿Viene de familia o lo aprendió por su cuenta? No, nunca. Eso es mentira, que eso viene de familia. Puede que sí, como puede que no. Pero por lo general, siempre los padres de uno son los que guían a uno, que son los primeros. En mi caso, pues el primer mentor que tuve, todo nació por una necesidad. Yo quería un trompo y mi padre era un hombre del campo, ¿no? Que está comprando trompos. Cuando yo vine a la escuela, un día me dijo, yo no te voy a comprar trompo, pero vamos a hacer. Entonces ahí él me dio la primera herramienta, cómo hacer un trompo, pues. Y nos puso a hacer un trompo a mí y a mi hermano, y de ahí nos dijo, de aquí para adelante todo lo tienes que hacer tú. Porque si aprendiste a hacer un trompo, puedes aprender a hacer muchas cosas. Claro. Quizás sigue en la escuela, y cuando estudiaba en los quinto grado y sexto grado, pues, hubo la oportunidad que se estudiaba de la mañana y en la tarde. Pues en la tarde enseñaban oficios, pues. Yo me incliné por los trabajos en cuero, pues, y empecé a hacer mis pequeños trabajos en cuero. Tenía apenas 11 años y de ahí empecé a hacer el trabajo de la artesanía, pues en cuero. Y bueno, esa me ayudó mucho a hacer muchas cosas, pero ustedes recordarán, antiguamente siempre decían, tienes que tener un título para que puedas hacer algo. Y uno se preocupaba más por estudiar que por hacer artesanía, pero
De ahí yo puedo decir que desde que empecé a hacer el trompo me interesé por hacer cosas y empecé y ya no hacía trompo, sino perindola. Cualquier juguete que saliera había que hacerlo uno. Pues, entonces, de ahí yo arranqué a hacer el proceso artesanal. Muy bien. Cuéntenos brevemente cómo es el proceso para crear una pieza desde cero. Mira, cuando la artesanía para mí tiene 5 pasos. El primer paso es, primero, que haya la necesidad en mi caso ya como venta, pues, que el mercado la necesite, pues, tú tienes que hacer piezas. Ajá. Entonces, siempre se sueña con las piezas. Uno en esto siempre está soñando, hoy ve una cosa, mañana la modifica, siempre está soñando. Entonces, cuando uno sueña, la pieza que sueña la plasma en papel. Okay. La plasma la idea, lo que quiere decir, después busca el material. Después que busca el material, la crea y después busca quién la necesita, que el que, poca palabra, va a ser el comprador. Okay. Por eso tiene 5 pasos, siempre va a ser así. Ok, perfecto. Si vemos sus piezas y la de otros artesanos, ¿cómo reconocemos que una obra es suya? ¿Cuál es su sello? Mira, el sello de uno es el trabajo, cómo inicia, cómo termina, qué tipo de tejido usa, qué tipo de corte. Es muy difícil que el artesano cambie su trabajo de que se inicia. Tú puedes poner 20 trabajos juntos y los 20 ninguno son iguales y puede ser la misma pieza. Y eso es lo que nos permite ser artesanos, porque la ley es muy clara. Cuando ya las piezas se repiten, deja de ser artesanía. Perfecto. En un mundo donde todo se hace con máquinas, ¿por qué sigue siendo importante lo hecho a mano? Porque la máquina jamás se comparará con el humano por 2 cosas muy importantes. El humano creó la máquina. Y la imaginación la máquina no la tiene. Tú en el trabajo salen muchas cosas que por eso el trabajo a mano es muy costoso. Inclusive uno de los países de mayor avanzada del mundo son los chinos, los asiáticos que llaman, porque ellos en su educación, ellos le dan 6 años de educación artesanal a los muchachos, 2 en primaria, 2 en secundaria y 2 en la universidad, porque ellos dicen, cuando un ingeniero está en el campo y le hace falta una herramienta, tiene que diseñarla. Y lo mismo un médico, cuando no tiene la herramienta a la mano, tiene que ser creativo, porque si no es creativo se le muere el paciente. Sí. Entonces, la imaginación y la creatividad tiene que estar siempre pendiente cuando uno va a estar fabricando una pieza. Ok, perfecto. Si sus artesanías pudieran hablar, ¿qué dirían sobre la cultura de esta región? Bueno, nosotros siempre hacemos, donde quiera que yo he estado, siempre trato de trabajar con lo que se produce en el estado. Dicen, por lo menos aquí se trabaja con chivos, se trabaja con piedrería, se trabaja con mucha madera, se trabaja con semillas. Entonces uno hace ese tipo de trabajo para que lo reconozcan y sepan que está vendiendo el estado y el país, sin perder ese rumbo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Méndez, por expresarnos y hablarnos sobre su arte y seguir plasmando nuestra identidad en toda esa artesanía que usted sigue haciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Coro es mucho más que historia, es la calidez de su gente, el sabor de su cocina y la magia de sus tradiciones. Ven y enamórate de este rincón venezolano. Gracias por acompañarnos en Coro, Historia y Encanto. Hasta la próxima aventura.